Hola, ¿cómo están? La caída en la fabricación de autos está impactando en prácticamente todo el sector metalmecánico, que es un rubro muy sensible para la matriz industrial de Córdoba. Por eso hoy vamos a hablar de todos los ruidos que hay en la cadena automotriz, desde la producción y hasta el comercio exterior. Soy Daniel Alonso, esto es Ronda de Negocios. Vendé y cobrá todo taca taca y aceptás todas las tarjetas de todos los bancos. Llegó la nueva app de La Voz. Accede directo desde tu móvil a toda la información. Recibí alertas sobre los temas de tu interés y guarda los contenidos que necesites consultar más tarde. Descargala desde App Store y Google Play. Siempre conectados con La Voz. Hola Ramón, hola Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos. Arranco contigo, Ramón. A ver, ayúdanos con datos claves y puntuales para entender cómo es hoy la coyuntura de toda la cadena automotriz. Bueno, la cadena automotriz claramente está totalmente vinculada a la producción automotriz. Las terminales son las que traccionan, las terminales automotrices y las montadoras. Y la situación es complicada, hay una caída importante de actividad, que a nivel nacional la vemos en un orden de un 25% con respecto al 2023, pero en Córdoba es un poco más agudo y estamos en un nivel del orden del 40%. 40%, porque es casi el doble de la caída a nivel nacional. ¿Y por qué pasa eso aquí en Córdoba? Bueno, en Buenos Aires tenemos terminales que concentran una gran participación en términos proporcionales o en términos relativos de la producción. Un ejemplo claro, Toyota, que tiene prácticamente el 30% de la producción local de Argentina. Entonces Toyota baja solo un 10%. Ford está prácticamente con los niveles del año pasado porque tiene lanzamientos nuevos. Entonces el 25% que vemos a nivel nacional en Córdoba es mayor porque esas terminales están manteniendo los niveles de producción o bajando muy poco, y en Córdoba se está bajando mucho más. Los datos oficiales dicen, más o menos, ¿no?, que el uso de capacidad instalada está por debajo de la mitad en la mayoría de las empresas. La realidad que sí, porque el año pasado, donde se produjeron 600.000 unidades a nivel nacional, en general estábamos un 75-80% y hoy, en Córdoba particularmente, estamos abajo del 50%. ¿Y eso que ocurre en una fábrica de autos, se traslada tal cual, se copia tal cual a la cadena de valor del sector? Sí, claramente, esto es muy lineal, o sea, la cadena de valor automotriz con el sistema actual que existe, que es prácticamente la entrega online o el just in time, hace que las autopartistas tengan que producir a la par de las terminales. Cuando las terminales reducen producción, automáticamente la cadena de valor tiene que reducir producción. No hay stocks, no hay dónde estoquear inclusive. Imagínense, rápido, nosotros hacemos chasis para camiones, chasis para pickups. Para de producir Iveco, para de producir Nissan. No tenemos dónde estoquear chasis. Claro. Es muy sencillo. Gustavo, entre los ruidos de la cadena también está el ruido político que se metió por las declaraciones del presidente Milei, las respuestas que hizo el presidente de Brasil, Lula da Silva. A ver, para poder dimensionar, antes de meternos en las consecuencias que puede tener eso, ¿cuál es la relación que tenemos con Brasil y por qué Brasil es tan importante para la producción industrial? Primero que el complejo automotriz es muy importante, es el segundo complejo exportador en Argentina y donde Brasil es el principal mercado. En autos casi 99% se lo lleva Brasil, 65% de camionetas y camiones se lo lleva Brasil. 13 de cada $100 que exporta Argentina es de ese complejo automotriz y 6% del empleo. O sea que el impacto es grande y el principal mercado es Brasil por las reglas del Mercosur. Siempre ha sido, recién Ramón decía, salvo en camionetas que sí vendemos a otro mercado, en autos nuestro mercado es Brasil. Así que el impacto de la relación Milei-Lula es fundamental. Bien, y mirándolo un poco más ampliado en el tiempo, ¿cómo está esa relación comercial? Bien, esa relación, ese comercio era 0,6 del comercio mundial, hoy es 0,1. O sea, es el volumen casi más chico de la historia de nuestro volumen, del volumen exportador de Argentina, pensando que es casi todo Brasil. O sea, que nuestra relación, como decís, impacta mucho. Y ha venido, bueno, con el tiempo. Es decir, no solamente Milei y Lula, sino antes siempre han sido cruzados los signos políticos de hace varios años, ¿no? Es decir, pensar Dilma Macri o Alberto con Bolsonaro, y eso se ha notado en una línea que viene decreciendo el volumen del comercio exportador, ¿no? O sea que si uno le tuviera que buscar un impacto a cuando hay un ruido político entre los líderes de los socios principales del Mercosur, ¿se pudo ver eso
o se puede ver en la estadística de que el comercio se ha ido achicando entonces. El comercio se ha ido achicando claramente. Si no hay a lo mejor una norma que alguien haya dictado, como fue a lo mejor en la guerra comercial China-Brasil, China-Estados Unidos, sí que hubo alguna norma que dijeron, bueno, acá hubo una suba de aranceles o algo, acá no, pero sí el ruido ha hecho que no se crearan, como decía Ramón, algunas facilitaciones en donde el comercio pudiera ser más simple, ¿no? Creo que el volumen tiene que ser una plataforma para poder exportar a otros mercados, porque si no, el mercado, por más grande que sea Brasil y Argentina, siempre va a ser chico si no pensamos en poder vender fuera de esa plataforma. Sí, claro. Ramón, vuelvo contigo. Recién hablábamos de los impactos. Bueno, uno de los que más preocupa tiene que ver con el empleo. En las terminales automotrices hay un remapeo de los turnos laborales, de la cantidad de contratos que se han caído, de suspensiones. ¿Eso también se ha trasladado a la cadena de valor automotriz, por ejemplo, a las empresas que proveen a esas terminales? Sí. No hay ninguna alternativa. O sea, la reducción de producción conlleva la baja de actividad en las terminales. La baja de actividad en las terminales se acomoda de distintas maneras. O se reestructura, reduciendo personal, o lo que están haciendo en la mayoría de los casos, algo de reestructuración, con retiros voluntarios, como hemos visto en algunas terminales de Córdoba, o de alguna manera jubilación anticipada en muchos de sus empleados. Y después siguen la reducción de jornadas de trabajo o reducción de jornada. Entonces hoy tenemos terminales como Iveco, Nissan, Renault, que lo que están haciendo es trabajar jornadas de 6 horas, tratando de mantener su dotación de personal y esperando a ver cómo evoluciona. Esto mismo estamos haciendo en general el autopartismo, acomodando, reduciendo jornadas y suspendiendo personal, se suspende. Y también algunas reestructuraciones que hacemos de la misma manera que las terminales. ¿Hay un cálculo como para poder dimensionar desde la Cámara de Industriales Metalúrgicos de cuántos puestos están afectados? En realidad el sector automotriz como primer anillo tiene alrededor de 20.000 empleados, o ha tenido, ya se viene reduciendo un poco y la verdad que lo que nosotros preveemos que si esto se sostuviera en el tiempo habría que bajar un 30 o 40% de esa gente. Tenemos una expectativa de que esta situación sea revertida en los próximos... Ya el segundo semestre está jugado. A ver, claro, aprovecho Sí. eso porque, digamos, recién empezamos el segundo semestre, pero productivamente, desde el plan productivo, ¿el año está jugado ya? Y la realidad es que el sector nuestro no reacciona de un día para el otro. O sea, no es que mañana sacamos los componentes de los cajones y empezamos a producir. Tenemos que traer componentes importados, desarrollo de materias primas, entonces no se reacciona en 120 días, con lo cual yo diría que el segundo semestre está bastante jugado. Bien, con respecto a las relaciones comerciales, que tiene que ver, por ejemplo, con importaciones, ¿está superado lo que ocurrió por las inundaciones en el sur de Brasil y que afectaron traer bienes hacia la Argentina o insumos? Y los números, Daniel, marcarían que sí, que ya en los últimos meses eso ha sido superado. Sí, Brasil está tirando y empujando las compras a Argentina en los otros sectores, pero no en los bienes industriales, ¿no? O sea, empuja una caída de lo que es MOI, de las manufacturas de origen industrial, hay una caída de las exportaciones argentinas. El gran número dice que las exportaciones crecen, pero los bienes industriales vienen decreciendo por 3 compradores, Chile, China y Brasil, que compran menos. O sea, a ver, repasemos ahí. Efectivamente, la balanza comercial es positiva, las exportaciones crecen, pero en realidad estarían creciendo más por materia prima, por el agro o exportaciones agroindustriales y no por la manufactura de origen industrial puro. Exactamente. Las industriales bajan un 7% en el semestre, han caído de los 3 grandes mercados que son Chile, Brasil y China. Entonces, el impacto es fuerte. Entonces, cuando uno limpia el número grande de las exportaciones que están creciendo, en realidad las exportaciones industriales están cayendo. Bien, a ver, hablemos de competitividad para ir cerrando. Dólar, se habla del dólar, si está atrasado, si no está atrasado. Para el sector metalúrgico, ¿está atrasado este tipo de cambio? A ver, ¿cuál es el dólar? ¿Cuál es la referencia del dólar? Hay un tipo de cambio oficial que dicen que es 920 pesos hoy. Si uno va a importar, ese 920 tiene un 17,5 de impuesto país. ¿Cuál es el tipo de cambio? 1080, 1100, lo que es. Cuando va a exportar tiene un blend, que no es 920, o sea, es 920 más el 20%, o es 80-20, el 20% del contado con liqui, está en 1000. El exportador exporta 1000, el importador importa 1080. Ahí tenemos un problema claro de costo y competitividad, que es lo que estaba comentando recién. El dólar, en términos relativos, yo diría que no está atrasado, nosotros podríamos pensar que podría estar bien, el problema que nosotros tenemos son los costos que tiene nuestra actividad y los sobrecostos que estamos teniendo de todo punto de vista. ¿De qué hablamos ahí? Impuestos básicamente, estamos exportando impuestos, está en todos lados. Convengamos que el impuesto país es totalmente nefasto desde este punto de vista porque toda la cadena de valor lo está pagando. Se supone que ahora retrocede. Una parte, se no todo. supone que retrocede, sigue siendo importante, 7,5% es mucho. Ya el ministro de Economía anunció hace
como 3 meses prácticamente, que a todo el sector automotriz le iba a dar le iba a poner una situación particular en lo que hace exportaciones, eliminando el impuesto país para la cadena de valor, reduciendo o eliminando los aranceles de los derechos de exportación para lo que es exportaciones incrementales. Y bueno, yo creo que todo eso va a mejorar. Y después tenemos todo lo que hace a los impuestos directos que afectan permanentemente a nuestro sector. Bueno, ¿no? se supone que hay una reforma tributaria pendiente por avanzar o por profundizar. ¿Y la reforma laboral o el formato de reforma laboral que se aprobó ahora en el Congreso, sirve o no sirve para ustedes? No alcanza, hay que trabajar mucho más, los convenios que nosotros tenemos son muy viejos, son del año 74, 75, hay gremios que todavía no se ayornan a la situación actual, a lo que es tecnología, son reacios al avance tecnológico, entonces tenemos que trabajar en todo eso. La reforma laboral va a ser muy importante junto con todo el tema tributario para poder poner a Argentina competitiva. Y después hablemos del tipo de cambio. Gustavo, también te llevo a esta pregunta, digamos, ¿qué otras variables inciden en la competitividad, sobre todo en bienes transables, y a dónde habría que profundizar u orientar políticas públicas? Creo que en tema de importación y exportación el mundo está yendo hacia facilitación de comercio, ¿no? Digitalizar procesos, hacerlo más simple, mucho más rápido y sobre todo bajar el costo, digamos. O sea, hoy tiempo es costo, pero además bajarle el precio a eso, a cada proceso que se hace tanto para importar como para exportar, que es lo que planteamos. ¿Y el mercado nuestro, por ejemplo, el Mercosur, a niveles aranceles, comparado con otros mercados comunes? Bien, imagínate, los mismos presidentes dijeron que es el bloque más cerrado del mundo por el tipo de arancel. Nosotros tenemos un arancel para autos de 35%, más 3 de estadística, 38%, y a Europa hoy cobra el 5%, digamos, para decir un poco el nivel de lo que es el arancel en un lado. O sea, que a lo mejor convenir las pautas entre los presidentes sería también para ver qué hacen con el Mercosur, con un bloque tan absolutamente cerrado, ¿no? Que también nos impacta en matriz y en producción, porque los bienes de capital también tienen un arancel. Y parte de las consecuencias de lo que decía Ramón, de exportar impuestos, en definitiva, ¿no? Gustavo, Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Cerramos la ronda aquí, arrancamos ahora con la mirada. Más importante para innovar es entender culturalmente de que si no lo haces, perdiste. Hola, mi nombre es Juan Santiago, soy CEO de Santex. Santex es una empresa que se dedica a la tecnología desde hace 25 años. Soy un apasionado de la tecnología, soy un apasionado de las empresas con propósito. Me gusta mucho el deporte y me gusta la vida. Lo que falta es inversión. Falta que el sector privado tome más riesgo, ¿no es cierto? Y bueno, y también un poco ahora creo que están empezando a faltar emprendedores, si bien sigue existiendo, el pool de talentos está, creo que se ha globalizado mucho todo. Entonces, en esa globalización ha sucedido que los emprendedores de Córdoba particularmente hayan tenido que esforzarse un poco más para estar a la altura de este world class, ¿no? Tienen que conectarse más con el mundo, el emprendedor. Córdoba, yo siempre lo dije, Córdoba no nos podemos aislar, nosotros tenemos que estar conectados al mundo. Esa innovación y ese adicional, ese extra, está en el mundo y el mundo está tomando una velocidad verdaderamente vertiginosa en términos de innovación. Con la inteligencia artificial está claro de que hay que estar todo el tiempo enchufado, si se quiere, para poder estar en la última. En esa co-creación es donde está verdaderamente hoy, para mí, la magia de lo que está sucediendo realmente. Porque si te aislás, perdiste. Hay muchos emprendedores, muchas empresas quieren hacer cosas que están hechas. Y por eso digo que el co-crear es fundamental. El estar en el ecosistema, participar del ecosistema es fundamental. Porque muchas veces, hoy el time to market es más crítico que nunca a la velocidad que van las cosas. Entonces, si vos te vas a poner a desarrollar algo versus está hecho y hago una alianza estratégica con alguien que lo tiene, un emprendedor, pero de nuevo, es cultural. Los emprendedores tenemos
esa dinámica implícita de muchos sombreros y en las empresas por lo general hay procesos, hay un montón de cosas que hay un clash cultural. Por eso hay que darle lugar a las nuevas generaciones, a que se sienten y que arriesguen y que traigan esa innovación ya a la compañía. Mira, el que cree que el propósito es una moda, de hecho no entendió nada. Está absolutamente desconectado. El propósito hoy en día es, para mí, el eje fundamental de cualquier organización que quiera seguir existiendo en el futuro de los negocios. Si la compañía no tiene un claro propósito de el por qué hace lo que hace, es una compañía que no existe más y no lo sabe. El propósito tiene que ver con la conexión emocional del ir más allá del simple proveer un producto o un servicio a una audiencia determinada. Entonces, esa conexión tiene que existir tanto del lado de los colaboradores de la compañía como de las audiencias, ¿no? Tenemos los empresarios que conectar nuestras marcas a un propósito por el cual nuestras audiencias, la interna y la externa, como dije, Se sientan conectados, se sientan identificados. porque hoy por hoy para conseguir un trabajo no es el problema, ¿no? Entonces vos, ¿por qué estás en una compañía? Vos tenés talento, tenés cosas para dar. ¿Por qué estás en esa compañía? Y estás porque te sentís identificado con el por qué la compañía hace lo que hace. Y vos trascendes en un grupo, en un conjunto de personas que quieren generar el mismo impacto que vos querés generar. Y que vos te das cuenta que vos solo no lo podés hacer, pero si lo haces en comunidad, sí se puede lograr ese impacto. ChatGPT ha puesto sobre la mesa una forma de llegar a nuestras vidas con la tecnología usando el lenguaje. ¿Qué lenguaje? Nuestro lenguaje. Entonces nosotros no nos es foráneo. Entonces la tecnología está tan cerca nuestro que si vos estás siendo influenciado no te das cuenta y no lo sabes. Si vos de repente te forzabas para hacer algo, hoy sabes que no te tenés que esforzar más, que las cosas vienen fáciles, preguntás, tenés la vida resuelta. Entonces mi preocupación principal, y esto es muy personal, es cómo vamos a reemplazar esos valores. Es decir, ¿qué es lo que nosotros como humanidad tenemos que hacer para no perder esa base de valores que nos vienen enseñando nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros padres y así, de el esforzarse para algo, el trabajo? Creo que ahí es donde la curiosidad, es decir, la curiosidad es fundamental, es un valor que yo lo abrazo mucho porque me ha llevado a estar donde estoy, siendo curioso. He ido aprendiendo un montón de cosas, dándome cuenta que tenía que desaprender cosas. La inteligencia artificial no desaprende, solamente aprende. Se entrena para aprender. Entonces es un camino de ida. Entonces vos avanzás, sin realmente, al estar tan líquida la sociedad, no te das cuenta de lo que vas perdiendo mientras vas avanzando. Ese es el verdadero problema. Vendé y cobrá todo taca taca y aceptás todas las tarjetas de todos los bancos. La Voz, 120 años.
Para calmar al dólar, el gobierno ha decidido intervenir en el mercado financiero a través del contado con liquidación. ¿Qué es eso? Ahora te lo explico. El dólar contado con liquidación, o también conocido como contado con liqui, es una opción legal para poder comprar o vender dólares. Es una cotización que surgió justamente por el cepo cambiario y lo que te permite es que esos dólares los podés sacar del país. ¿Cómo es que opera esta cotización? En realidad vos no accedes a los dólares de manera directa, sino que compras bonos o acciones que cotizan en la Argentina y que también lo hacen en el exterior. Esa compra la podés hacer en pesos y luego se venden esos bonos o acciones en dólares y esos dólares se liquidan directamente en el exterior, para lo cual obviamente tenés que tener declarada una cuenta en dólares en el extranjero. ¿Y cómo será el mecanismo que va a aplicar el gobierno? Bueno, cada vez que ingresan dólares por exportaciones, el gobierno, para poder comprar esos dólares, tiene que emitir pesos. Y para evitar que el costo de esa emisión impacte en la inflación, lo que hace luego es vender los dólares en el mercado del contado con liquidación. Recupera parte de esos pesos, o casi todos en realidad, y de esa manera neutraliza los efectos de la emisión. Claro que también lo hace para que puedan bajar las cotizaciones paralelas del dólar y de esa manera achicar la brecha cambiaria. El costo que tiene esto, o el alto riesgo, es que se pierden reservas, que es la manera genuina de poder captar dólares vía exportaciones. Hasta aquí llegamos hoy, nos encontramos en la próxima ronda de negocios. Chao.